único que empieza acá, cambia de estación los primeros de mes, no como allá el 21. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Ahora estamos en vivo. Así que vamos a estar en vivo. Ok. Ok, bueno, ya estamos en vivo, así que bienvenidos a todos, bienvenidos al programa Alumbra de Radio.Latino Sydney. Así que estamos transmitiendo desde acá de Sydney para la comunidad hispanohablante de Australia, pero también de Latinoamérica. Así que con nosotros hoy tenemos un gran placer a una persona, tener presente con nosotros una persona que seguimos y venimos escuchando hace rato, Daniel Gambarte, de Argentina. Así que bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y bueno, saludos para todos los seguidores de Australia, Sydney, así que encantadísimo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Daniel. Para nosotros también es un placer tenerte acá con Ustedes. nosotros. Te vamos a presentar un segundito para las personas que no te conocen. Sos director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, creador de los eventos de descodificaciones en vivo, y bueno, descodificación de síntomas, de dolencias. Y es un tema que siento yo que es medio nuevo, por lo menos acá, lo que es descodificación. Acá se le dice decoding. Y porque es nuevo, es bueno tener una idea más clara de lo que se trata, del qué hablamos cuando hablamos de códigos o de descodificar códigos, de qué se trata todo esto en relación a nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, la descodificación biológica es el desciframiento de la ejecución de un programa genético por parte de una célula. Es decir, que descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está criptado, que está guardado, que está congelado, podríamos decir, en nuestro subconsciente. Yo siempre digo que la mayoría de nosotros no sabemos qué es el subconsciente, ¿no? Porque es difícil poder establecer un cierto concepto sobre algo que no solamente es abstracto, ¿no es cierto?, para nuestro nivel de comprensión, sino que es un sistema insospechado, funciona de una manera totalmente, podríamos decir, aleatoria o abstracta, o podríamos encontrar varios nombres que pueden definir el accionar, podríamos decir, de este campo insospechado, desconocido, intuitivo, que es nuestro subconsciente. ¿Quién podríamos decir que intuitivamente también, que maneja por dar un porcentaje, ¿no? 99,7% de toda nuestra vida. Vale decir que de todas aquellas cosas que nosotros creemos que manejamos, pero que en definitiva no manejamos a nivel consciente. Entonces, todas las cosas que van sucediendo en base a nuestros acontecimientos, nuestras enfermedades, nuestras, entre comillas, desgracias, ruinas, situaciones de abusos, cosas que rechazamos. Básicamente todo eso se desprende de algo subconsciente. Y ahí es donde nosotros intervenimos para poder descodificar, encontrar ese código y descodificarlo. Es decir, poder a nivel de la intuición o del análisis también cartesiano, ¿por qué no? Poder desvelar cuál es el misterio de ese código. Cuando nosotros decimos código, desde nuestras leyes biológicas, cuando digo leyes biológicas y nuestras, me refiero a que son leyes de todos, porque son leyes biológicas grabadas en el código genético de todo organismo, en las plantas, los animales y los seres humanos. Entonces son códigos que funcionan hasta, diríamos, al 100% y sin ninguna excepción en cuanto a la efectividad, ¿no es cierto?, que tiene la madre naturaleza. Entonces, cuando encontramos estos códigos que están a nivel subconsciente, que son códigos biológicos, encontramos el software, encontramos el programa que hace que nosotros podamos manifestar ciertas enfermedades
o si no, producir en forma inconsciente ciertos acontecimientos que rechazamos, cosas que no queremos vivir. El ser humano, pienso yo, está obligado a buscar lo que desea, pero condenado a vivir lo que rechaza, estar sujeto inconscientemente a lo que rechaza. Y probablemente a eso vinimos, ¿no? A experimentar lo que rechazamos, poder tomar conciencia de esas cosas que rechazamos, que son negativas, y que hacen que aparezcan estos programas de adaptación, que serían en este caso las enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando digo nosotros, no, me refiero a las personas encargadas de velar estos códigos. Nos encargamos de hacer una serie de preguntas puntuales a las personas que ya manifiestan alguna enfermedad. Y dentro de estas preguntas, que son preguntas muy concisas, son preguntas muy directas, que hasta incluso pueden incomodar mucho al individuo, de hecho, así funciona, porque cuando exploramos el campo de nuestro subconsciente, tenemos que hacer preguntas que pueden resultar incómodas, pero en base a eso se logran los resultados. Entonces, la descodificación biológica es el desciframiento de esta ejecución de estos programas. Se descifra la ejecución de un programa actual, un programa que está produciendo no solamente síntomas y dolencias, sino también comportamientos emocionales que son tendenciosos en cuanto al estrés o al sobreestrés. Y es por eso que cuando descodificamos la enfermedad, lo que se descodifica son estos programas que están a nivel subconsciente y que operan de una manera muy sutil y muy insospechada, digamos, por el individuo que no sabe a nivel consciente por qué y para qué se enferma, ¿no? Entonces, descubrir el sentido de las enfermedades es, por supuesto, para mí lo más apasionante que todos se puedan imaginar. Como siempre digo, pienso que no se trata de creer en Papá Noel, en los Reyes Magos, sino de descorrer un velo importantísimo de cómo funciona el ser humano. Porque se sabe que ya hace miles de años la humanidad ha experimentado que, en conclusión, todas las enfermedades tienen un origen psíquico, algo que ya está incluso afianzado, es una verdad científica sólidamente establecida en el saber universal y en la intuición de todos, pero sin menospreciar, por supuesto, a la medicina tradicional y a una historia de años de investigación. Lo cierto es que si nosotros usáramos mucho más el sentido común, si apeláramos más al sentido común los seres humanos, nos daríamos cuenta que en realidad todavía estas multinacionales de las industrias químicas hacen de nosotros un montón de fórmulas químicas y nosotros también hacemos de nosotros mismos un montón de fórmulas químicas y estamos justamente en esta etapa cruenta y severa de todo esto que estamos viviendo actualmente a nivel de la comunicación. Entonces, hay más enfermedades, por supuesto, es lógico que así sea, por el nivel de comunicación que hay en diferentes y millones de dispositivos. Hoy por hoy estamos mucho más conectados que en el 2009, cuando estaba toda esta locura del H1N1, el H1N1, la gripe aviar, la gripe porcina. Bueno, hoy se vuelve a repetir nuevamente a nivel de ciclos. Parece que los seres humanos tenemos que pasar por ciclos, ¿no? Hoy se vuelve a repetir lo mismo y volvemos nuevamente a pasar por el mismo estrés, que es el miedo, por supuesto, ¿no? El miedo a tener algo dentro del cuerpo y no poder sacarlo, el miedo a tener un virus mortal que pueda llegar a producir tal o cual enfermedad, y bueno, parece que no salimos todavía de esa etapa evolutiva primaria, podríamos decir, ¿no? Todavía estamos en esos niveles de conciencia, y bueno, para eso estamos, para tratar de elevar un poquito la conciencia con la información y el conocimiento. ¿Podés, porque la otra vez estabas escuchando y estabas hablando de las leyes de Hammer, y mencionaste lo de virus y la ley cuarta, ¿no? O quinta de la ley de los virus. ¿Podés mencionar un poquito de eso? ¿O? La cuarta ley que descubre este médico oncólogo alemán, que es el doctor Hammer, para hacer un panorama así muy rápido, en el año 1981, el doctor Hammer hizo un descubrimiento asombroso, es decir, por medio del análisis y la comparación de miles de escáneres cerebrales, junto con la historia clínica de sus pacientes, el doctor Hammer descubrió que cada enfermedad
desde un simple resfriado y hasta un cáncer, es iniciado por un shock emocional de conflicto inesperado. Hammer encontró que tal tipo de conflicto tan imprevisible como un enfado podría ser una preocupación imprevista, una separación inesperada, imprevista, un diagnóstico médico fatal, inesperado, una pérdida inesperada, etcétera, etcétera. No solamente ocurre a nivel de nuestra psiquis, es decir, a nivel psicológico, sino que también ocurre en nuestro cerebro y en el órgano correspondiente de forma simultánea. Es decir, que el gran descubrimiento de este médico internista, radiólogo llamado Hammer, ya fallecido, fue exactamente el descubrimiento de la piedra filosofal, que es el foco de neuronas modificado que se puede apreciar claramente en una zona específica del cerebro a través de un ataque cerebral, sin líquido de contraste, por supuesto, que es cuando se puede apreciar esa huella, ¿no es cierto?, que deja el sobreestrés o el shock emocional, que es lo que nos agarra a contrapié en forma desprevenida cuando se nos presenta una situación que no esperábamos y que atenta directamente con nuestra propia supervivencia. Ahí es cuando aparece la enfermedad, ¿no es cierto?, que es el programa biológico de supervivencia. Dentro de estas leyes biológicas, tenemos la primera, que es la ley férrea, la ley férrea del cáncer, que significa que, bueno, que todo cáncer se inicia precisamente con un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente agudo, vivido en soledad, en aislamiento. Eso no se puede verbalizar, no se puede explicar, no se puede decir, no se puede compartir, y no tiene solución para el individuo en ese momento. Ahí se reúnen los requisitos del cáncer. Aparece el cáncer, después aparece la llamada metástasis, que no sería la metástasis que nosotros conocemos, o la que dijo en aquel momento, a través de esta hipótesis de un tal Virchow de los años 76, cuando decía que las células cancerígenas viajarían por vía linfática o arterial, y todavía se sigue creyendo, todavía estamos con apercibimiento de ese programa que digo yo totalmente inútil, caduco, pero eso queda grabado en nuestras memorias y es por eso que sigue ese miedo y ese sobreestrés, ¿no es cierto?, que tienen los individuos por ese miedo a que se expandan las células. Entonces, claro, la segunda ley, que sería la ley de las dos fases de la enfermedad, es decir, que cuando existe la primera fase, que es cuando una persona acaba de vivir un conflicto inesperado, está con el pedal del acelerador, está a unos ciertos niveles de estrés, más adrenalina y cortisol de lo normal. En esa fase está esa persona en vías de resolver ese conflicto, pero evidentemente no lo puede resolver, no se encuentra con la capacidad de poder resolver ese conflicto porque no está en él o en ella la inteligencia emocional para poder resolver esos conflictos. Por lo tanto, la persona está bajo esa presión. No duerme, no come, tiene insomnio, falta de apetito, no puede compartir con nadie lo que siente. Está en una fase de estrés acelerada hasta que, por alguna razón, aparece la resolución de ese conflicto, sea porque se resuelve de una manera, vamos a decir, natural, es decir, que la persona no hizo nada y se resolvió ese conflicto en forma práctica, o la persona hizo algo y pudo resolver ese conflicto con su mente, baja el estrés o baja los niveles de estrés y aparece ahora la segunda fase, que es la enfermedad. Ahí es cuando notamos la inflamación, el dolor, el estado febril y todos los síntomas correspondientes a la fase curativa. Vale decir que la persona ahora está con el cuerpo más flojo porque acaba de pasar la tormenta. La persona ahora está con fiebre, probablemente, cansancio, fatiga, pero se encuentra bien. Con la diferencia que está en una fase de periodo inflamatorio, ¿verdad? Obviamente, esa persona no sabe que lo que está ocurriendo en su cuerpo es algo curativo, no sabe que esto tiene que ver con las leyes biológicas que son implacables y que el mensaje del cuerpo es clarito, está diciendo no te muevas, es hora de descansar, varios días vas a estar en esa etapa de observación, no hay que hacer estrés, menos con la enfermedad, porque la enfermedad viene a curar,
ya sea cualquier tipo de enfermedad que sea. Entonces, si la persona lo comprende y es consciente de que su cuerpo está reparando, esa segunda fase es una fase corta, comienza y termina. Y en ese plazo es el plazo que necesita la madre naturaleza para reparar los tejidos. Todo lo que se estresó anteriormente, obviamente, ¿no? En ese periodo de estrés lo que hacemos siempre es ulcerar, abrir espacios dentro de nuestros cuerpos. Después, cuando pasa la tormenta, el cerebro, o por órdenes del cerebro, empezamos a reparar nuestro cuerpo. Entonces, lo que sucede siempre es una reparación, ¿eh? Sea neumonías atípicas, problemas respiratorios, problemas bronquiales, cualquier tipo de enfermedad, diabetes, vitiligo, problemas en la piel, todos los síntomas que nosotros nos podamos imaginar, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la segunda ley del Dr. Hammer. Después viene la tercera, que es el sistema ontogenético. Ahí nuestro cerebro, ahí Dr. Hammer habla sobre las capas embrionarias, qué importante que son estas etapas evolutivas que están grabadas en nuestras memorias, las diferentes etapas evolutivas que fuimos transitando los organismos, hasta llegar a la cuarta capa, que es la capa ectodérmica, que es la capa comunicativa, se le dice ectodermo. Entonces, aquí juega un papel importante los microbios, sobre todo los virus. Entonces aquí aparece la cuarta ley, que es el sistema ontogenético de los microbios, el sistema acondicionado ontogenético de los microbios. ¿Qué función cumplen estos microbios? ¿Qué función cumplen en nuestro cuerpo? Siempre se ha observado a nuestros microbios desde un cierto punto de vista, desde una cierta interpretación de la realidad. Nos han metido mucho en la cabeza, hasta en las universidades, que el funcionamiento de nuestros microbios es algo aleatorio, es algo que ni siquiera tiene que ver con el sistema biológico. De hecho, el sistema microbiano es un sistema en sí mismo, no forma un órgano preciso como para que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Podamos establecer ese concepto demasiado reduccionista para mi forma de pensar, de que si nuestro sistema microbiano no forma un sistema en sí mismo, entonces como que son, digamos, microorganismos que nos vienen de afuera, cuando son disparados por nuestro propio cerebro. Entonces, nuestros cerebros son, o es el que da la orden específica para mandar los microbios, sean micobacterias, hongos, virus, son disparados por el cerebro. ¿Cuándo? En la fase de reparación. Antes, no. En la fase de estrés, cuando estamos viviendo un conflicto, sea un estrés de miedo, vamos a suponer, miedo a tener un virus mortal, ya es un estrés. Un estrés que si dura durante varios meses y después yo me aflojo, o de alguna manera se me está yendo el miedo y el cuerpo se afloja, es obvio que puede llegar a aparecer una neumonía. Esa neumonía es una fase reparativa de ese miedo que tuve durante muchos meses, gracias a los noticieros, a los medios de comunicación, que me han instalado en mi psiquis esa metáfora, ¿no es cierto?, del virus mortal que puede llegar a provocar alguna especie de complicación, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Pero, lamentablemente, no se ha llegado, evidentemente, a un cierto estado de conciencia y de conocimiento como para desactivar, ¿no es cierto?, estos miedos masivos, críticos, que son colectivos, por supuesto, ¿no? Por eso digo que estamos viviendo una etapa muy, muy particular que ya se ha vivido anteriormente en años anteriores. Entonces, claro, el funcionamiento de estos virus no es lo que nosotros creemos o lo que nos han hecho creer. Entonces, claro, es muy difícil para ciertas personas poder dar vuelta o cambiar el punto de vista en relación con los microbios o los virus, porque encima nosotros, o la mayoría de la gente, no son especialistas ni médicos como para saber cuál es el funcionamiento de nuestros microbios. Es decir, ninguna persona está obligada a saber cómo funciona este sistema microbiano, porque es algo que ya está, digamos, implícito en nuestro cuerpo desde la noche de los tiempos. Entonces, claro, empezamos a darnos cuenta que al no tener esta información científica,
pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran. Cuando digo ellos me refiero a los que están detrás de los gobiernos, por supuesto, ¿no? Que esto lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo. Son los Sí, que en este momento... lo venimos hablando en el programa. El otro día tuvimos a Alex García de Pandora, del programa Pandora de España, y lo venimos hablando tranquilamente de estos temas porque es importante que empecemos a pensar, ¿no? Que empecemos a pensar y a cuestionar, que no hay nada malo con cuestionar. Es hora de empezarnos a cuestionar cosas, ¿no? No, no hay nada de malo en cuestionar ni tampoco empezar a hablar, o lo que uno piensa o lo que uno siente, de acuerdo a la experiencia que tiene cada uno, por supuesto, o decir lo que uno piensa y lo que uno siente. De eso se trata, ¿no? Decir lo que uno siente y piensa en estos tiempos de mucha censura. Claro. Y Daniel, estaba mirando una charla y dijiste que al principio de una charla, cuando vas al escenario, esos 5 minutos tienes un poco miedo, ¿no? Nervioso, pero cuando entras en escenario, algo de magia pasa, ¿no? ¿Qué significa esa magia? ¿Qué se siente en ese momento? Sí, esa magia. Antes de entrar, por ejemplo, el contacto con la gente, antes de entrar. Sí, sí. Bueno, a mí me pasa que yo lo disfruto. Es como ir a tomar café con la gente, charlar, como ir a un café donde se leen libros o donde se comentan libros, por ejemplo, ¿no? Yo me la paso muy bien cuando salgo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los teatros. Las salas, no es que no me gusten, pero me gusta más el ambiente de teatro porque yo me crié en el teatro cuando era chico. Entonces a mí me gusta mucho el ambiente del teatro. Por eso nosotros solemos grabar las conferencias dentro de los teatros. Em, yo, en realidad, a mí lo que más me interesa y me importa y siento es que voy a compartir experiencias con la gente y que voy a aprender también. Aprender entre comillas, ¿no? Uno siempre dice aprender y hay que ver de dónde vienen también las palabras, no sé, los candaditos que nos ponen con ciertas palabras. Pero bueno, yo iba a incorporar más experiencia. Porque siempre son acontecimientos que son distintos, ¿no es cierto? O sea, son energías distintas, energías del momento. Es decir, cuando uno va a hacer una conferencia y ve un mundo de gente, en esa noche se genera un determinado tipo de energía. Después en otros momentos, en otras conferencias, hay otro tipo de energías. Es decir, y todo es beneficioso en el sentido de que cada conferencia hay un mensaje. Es decir, que uno termina la conferencia y uno se pone a pensar y uno advierte que realmente esta conferencia ha servido para esto, o como esta entrevista. Es decir, ¿en qué fue beneficioso esta entrevista? Esto es lo que había que decir. Eso se siente a nivel de la intuición, uno lo sabe inconscientemente, lo sabe, y uno se da cuenta cuál es el juego, ¿no? Porque si uno no toma conciencia de que todo esto es un juego, que es un parque de diversiones, y si uno se da cuenta que no hay que tomarse demasiado en serio nada, porque en realidad creo que esa es la forma de uno sentirse tranquilo, en armonía, saber que uno va a ir a jugar con la gente, de tirarse un poco de conocimientos, vas viendo cómo es la reacción de la gente, las preguntas que por ahí hacen, que se relacionan con sus enfermedades, el interactuar de una manera así, entre comillas, improvisada, digo yo, para mí es lo mejor que hay, porque no sirve de mucho preparar. Uno puede preparar y estructurar, por supuesto, ¿no? Como para tener una idea de qué, pero uno nunca sabe qué es lo que va a decir. Es la energía que se presenta en el momento, y de acuerdo a eso, yo digo que va de alguna manera bajando la información, ¿no? Uno se va conectando con una malla informática y va extrayendo de ahí la información y lo que se requiere para ese momento. Entonces, por eso me quedo tranquilo antes de salir a hablar con la gente, porque sé que algo me va a guiar. Y con esto no quiero decir que quiero entrar en un terreno místico, ¿no? Sino que realmente es algo científico, pasa, uno se deja llevar, uno dice, bueno, soy un instrumento y que baje la información. Entonces uno es un traductor
bueno, y es algo que me causa mucha paz, mucha alegría, y bueno, y siento que obviamente estoy haciendo algo de lo que evidentemente parece que viene a ser. Y me encanta también la explicación, porque a veces cuando hacemos charlas, esa energía, la gente que se quedan callado, pero otras personas hablan de algo, a veces tienen la misma, ¿cómo se llama? El mismo síntoma, algo, patrones o algo así, pero no sé. Como que cada grupo tiene su... Están todos conectados. Hablas de un tema que está relacionado con todos realmente. Y en verdad sí, porque fíjate que todos nosotros compartimos los mismos programas, las mismas necesidades, todas las personas que están expectantes de recibir conocimiento, información y descodificar también, viven los mismos conflictos, con la diferencia que las necesidades por ahí se diferencian unos de otros. Vale decir que nosotros tenemos 7 necesidades básicas por las cuales nos enfermamos. La necesidad de alimentarse y no poder, necesidad de comunicarse y no poder, necesidad de pertenecer y no poder, necesidad de defender y no poder, necesidad de comunicarse y no poder. Que son 7 necesidades, ¿no? Alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, necesidad de valorizarse y no poder, identidad, la necesidad de identificarse y no poder. Entonces yo digo que en ese grupo de gente hay diferentes necesidades y en base a esas necesidades están sus enfermedades, que es el mensaje obviamente del subconsciente que está diciendo qué es lo que hace falta acá. Si esta persona tiene tal o cual enfermedad, ¿cuál es la necesidad de esa persona que no está pudiendo cubrir? Entonces el estrés es la demanda, ¿verdad? El estrés demanda. La enfermedad aparece, la enfermedad también demanda que uno resuelva el conflicto, porque no es que viene la enfermedad como un castigo o como un mensaje simplemente. No es como un auto que decir, bueno, se me rompió algo o me está diciendo que acá pasa algo, eso significa que se va a romper. No es lo mismo. Muchos hacen esa comparación. Y el cuerpo humano es como un auto. Cuando empieza una luz roja es porque algo malo va a pasar. Es cierto que de pronto si uno está a ciertos niveles de estrés, no come, no duerme y puede que haya una muerte por inadvertencia. De hecho, ha pasado muchas veces. Pero para llegar a ese estado, la persona realmente tiene que estar sin poder recuperar energía vital, sin descansar, sin nutrirse, sin alimentarse. Entonces sí se reúnen las condiciones para que pasen esas cosas. Entonces siempre hay que ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? O por qué tuvo que pasar esa, porque evidentemente muchas veces no sabemos. Nosotros nos enteramos después que a tal o cual persona le ha pasado algo. Y enseguida sacamos conclusiones y nos aventuramos a decir, esto, es por el cáncer, porque el cáncer lo fulminó, tal, y no. Y en realidad hay que ver qué estrés hizo esa persona al enterarse que tuvo cáncer, por qué si estaba bien en forma vital, en poco tiempo se agotó la energía vital y después ocurrió lo que ocurrió. Bueno, muchas veces nosotros no sabemos qué pasa en el medio. Entonces, por ahí caemos en esas interpretaciones, ¿no es cierto?, de que tal o cual enfermedad es lo que ha provocado la muerte de la persona. Y muchas veces no es la enfermedad en sí misma, sino que es la pérdida de energía vital. ¿Cuándo perdemos la energía vital? Cuando somos presa del predador, cuando estamos sujetos a ciertas creencias en relación con la enfermedad. Entonces, yo digo que la enfermedad muchas veces pareciera que fuera como un león que va detrás nuestro. Pareciera que nos corre ese león para matarnos. Pero si cambiamos el punto de vista y nos damos cuenta que la enfermedad en realidad no viene para algo malo, sino que viene para curarnos, si lo malinterpretamos, podemos realmente estar sujetos, ¿no es cierto?, a perder mucha energía vital, psíquica sobre todo, física también, porque es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Nuestro cerebro no puede distinguir entre un estrés físico y un estrés psíquico. Si nos agotamos psíquicamente, el cuerpo también se agota. Entonces,
podemos perder mucha energía vital. Y cuando se pierde mucha energía vital, llegamos a un punto de no retorno, porque ya no podemos recuperar esa energía. Entonces nuestro cerebro puede trabajar hasta un cierto punto, pero si nosotros no colaboramos con nuestro cerebro, o estamos divorciados de él, no así los animales, ¿no? Los animales no suelen discutir con su cerebro. El ser humano sí lo hace, discute constantemente con su cerebro. Entonces no se da cuenta de que esos síntomas son síntomas que vienen a curar. Claro, yo diciéndolo de esta manera, por supuesto que, de acuerdo a las creencias de muchas personas, en su forma de estructura psíquica, puede realmente esa persona juzgar, ¿no es cierto?, lo que uno está diciendo, porque claramente la enfermedad puede causar incomodidad. De hecho, viene para eso. Dolor, inflamación, estado febril. ¿Quién quiere estar así? Pero también es cierto que es un autorregulador, ¿no es cierto?, de nuestros conflictos. Entonces, cuando comprendemos que la enfermedad es lo mejor que nos puede pasar antes que morir por inadvertencia, lo que hace el cerebro siempre es mantener como sea a la persona con vida al instante siguiente. De eso se trata. No hace más que mantenernos con vida al instante siguiente. Por eso aparece la enfermedad, que es la solución biológica de supervivencia, que es la solución para que esa persona de aquí en más, ya con la enfermedad, se adapta perfectamente al conflicto que no puede resolver. Si dijéramos que esa persona se encuentra con la capacidad de poder resolver ese conflicto, entonces el subconsciente directamente a nivel del cerebro, que es el traductor biológico, ya no tendría que ejecutar ciertas órdenes cerebrales, porque ya no tendría razón de ser esa enfermedad, si la persona ha tomado conciencia. Pero si no ha tomado conciencia, la enfermedad sigue siendo, ¿no es cierto?, el mensaje, y de alguna manera adapta, ¿no es cierto?, a esa persona para que baje ese estrés. Fíjate vos qué comparación. Nuestro cerebro siempre elige, por decir que elige, ¿no? Y esto es una metáfora, por supuesto, para que se pueda entender mucho mejor. Nuestro cerebro elige entre el mal menor y el mal mayor. Vamos a suponer, una persona que tiene mucho miedo a no poder caminar, y podríamos decir que ese es su programa. Toda la vida con ese programa, que puede ser un programa heredado, por supuesto, también. Vamos a decir que la persona se la pasa toda la vida con ese miedo inconsciente. Y no importa los años que pasen, esa persona está sujeta a ese miedo en forma constante, porque es su conflicto, es su programa, es algo que está en los genes ya heredado, que es obviamente la información, que es lo que viaja a nivel de los genes. Esa persona tiene una tendencia a vivir un shock en cualquier momento de su vida y va a desencadenar finalmente el programa, porque para eso viene. Entonces esa persona se la pasa toda la vida teniendo un miedo de no poder caminar, hasta que llega el miedo a la cosa, atrae a la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa. Entonces, finalmente la cosa tiene que ser atraída para bajar el estrés, porque nuestro cerebro entiende que no se puede estar tanto tiempo con esa tensión permanente. En algún momento el cerebro sabe que el cuerpo va a claudicar. Para que no pase eso, para que no ocurra la muerte física. Y con esto no quiero decir que el cerebro intenta siempre evitar la muerte, porque el cerebro no evita la muerte. El cerebro lo que hace es mantenernos con vida como sea, pero no evitando la muerte, porque la muerte sería otro estado de conciencia y sería otra solución para nuestro cerebro también. Nuestro cerebro desconecta, nos manda a otro estado de conciencia. Eso pasa en forma constante. Estamos frente a la desaparición constante de personas. Es increíble, pero es la realidad. Y todavía no hemos aprendido de eso. Por supuesto que lo que yo digo es netamente intelectual, por supuesto, ¿no? Porque hay que estar en el momento, ¿no es cierto?, de la partida de una persona. Pero, ¿qué pasa si esa persona se la pasa toda la vida teniendo miedo a no poder caminar? Va a llegar un momento que la solución del cerebro, como solución ganadora de supervivencia, será no caminar. No caminando será, en este caso, el mal menor. Caminar significa miedo a no poder caminar. Yo camino, pero me la paso toda la vida teniendo miedo a no poder caminar. Entonces, el mayor sería, no camino. No camino, ya no estoy en tensión permanente de miedo a no poder caminar.
Pero si camino y no está resuelto el conflicto, voy camino a perder energía vital, y no solamente eso, sino que voy camino a la distracción. Y en una distracción me puede aplastar un camión, un auto, me puede pasar cualquier cosa, y eso el cerebro lo sabe. Para que no ocurra eso, da la solución ganadora de supervivencia hasta que podamos resolver el conflicto. Y aparece una enfermedad como puede ser una parálisis, puede ser una esclerosis múltiple, puede ser un Parkinson, un ELA. Es decir, son las traducciones biológicas que hace, digamos, nuestro cerebro en base a los estreses que hacen las personas. Está espectacular como lo estás explicando, porque al final de cuentas todo se trata de bajar el estrés de nuestro cuerpo, ¿no? De eso se trata. Si nuestro cuerpo está y nuestra mente está en paz, hay diferentes razones por qué uno puede tener una enfermedad, pero hay menos chances, ¿no? Que si uno está estresado todo el tiempo o de repente está manejado por estos programas, como decís, los códigos estos que tenemos, que causan un estrés y así estamos funcionando. Y se trata de identificar, de ir limpiando, es casi limpiar, ¿no? Es como que hay que limpiarse internamente. Sí, pero hay que ir más objetivamente y en forma científica y certera a la raíz del problema, de lo que nosotros creemos que es un problema. En términos científicos, hay que ir directamente a la madre del borrego, como se dice la frase. Es a la piedra que cayó mal. A las 5 de la tarde, con 2 minutos, 2 segundos, una piedra cayó mal en nuestra vida. Hay que llevar a la conciencia que salga a la superficie esa piedra, rescatarla. Rescatando esa piedra, que es la interpretación metafórica en tonalidad conflictiva que la persona hizo en el momento del sobreestrés a una cierta hora, es ahí donde nosotros debemos remitir a la persona. En términos del subconsciente, hacerla viajar y no con demasiado esfuerzo, porque, repito, no es que la persona tiene que hacer un esfuerzo para encontrar esa piedra. El esfuerzo que tiene que hacer simplemente es la predisposición a buscar la piedra, pero no hacer un estrés en buscar la piedra, porque para eso están, digamos, para eso existe digamos, la estructura, ¿no es cierto?, de la descodificación biológica. Pero sí que cuando dos cerebros se encuentran, lo que sucede es algo cuántico, podríamos decir, ¿no? Es importante que siempre haya un cerebro dominante y un cerebro donante. Lo que nosotros tenemos que lograr en la persona que tiene una enfermedad y que no puede descubrir cuál es esa piedra que cayó mal, es que su cerebro esté donante. Es decir, para eso nosotros tenemos que hacer que la persona deposite la autoridad. Y esto se hace con ciertas preguntas puntuales. Y esto el subconsciente entiende y mucho, porque cuando nosotros empezamos a indagar de una manera muy incisiva, al punto de acorralar en el buen sentido al individuo, a la persona que está interesada como cliente en descodificar su enfermedad, es ahí donde suceden los eventos. Entonces nosotros lo que buscamos es un evento cuántico, un evento, no que la persona vaya, digamos, de alguna manera estresándose, pensando que tiene que recordar alguna historia de su vida. No funciona de esa manera. El subconsciente lo único que pretende es que salga a la superficie finalmente esa piedra que está produciendo una tensión en su cuerpo en términos del subconsciente. Nosotros lo que hacemos es que el subconsciente sea el que finalmente pueda lanzar esa piedra hacia la superficie, hacia la claridad. Eso lo hace el subconsciente. No es que diciéndole a la persona, acordate, acordate, acordate. No, porque así no funciona de esa manera. Sí funciona a través de este mecanismo de las preguntas espacio-temporales, que son preguntas, ¿no es cierto?, que van, en términos de vibración, van directamente al subconsciente. Sabiendo manejar este campo científico, el subconsciente puede encontrarse acorralado en algún momento, y el recuerdo inconsciente va a aparecer solamente cuando se produzca un exceso de adrenalina y cortisol en la persona. Eso es lo que se logra en el momento de la descodificación biológica.
la adrenalina y el cortisol. ¿Qué hace la adrenalina y el cortisol? Lo que hace es activar la memoria de un recuerdo inconsciente. Entonces, por eso muchas veces es importante acorralar a la persona, no irse por la tangente, ¿no es cierto? No es una sesión psicológica, sino que es una sesión para encontrar los códigos. Y para encontrar los códigos están guardados, obviamente, en un cierto campo, podríamos decir, del subconsciente. Y, obviamente, nuestras células que serían, ¿no es cierto?, las que vehiculan esta información. Por eso decimos que la descodificación es celular y la toma de conciencia es celular. Daniel, te quería preguntar una cosita más sobre los códigos, porque la otra vez escuchándote como que tomé un poquito más de conciencia. Obviamente, por más que las personas vivan la misma experiencia, no tienen los mismos síntomas, porque los códigos están hechos según las necesidades que fueron expresadas en esa situación. ¿De eso se trata? Por ejemplo, si una persona te hablan en voz alto o te gritan, una persona puede representar diferente necesidad. No todo el mundo expresa lo mismo, ¿no? Exacto, hay, digamos que los acontecimientos pueden ser similares, pero cada uno lo va a vivir de una manera distinta, de acuerdo a su programa. Entonces las emociones son distintas. Las emociones no son las que provocan las enfermedades. Las emociones, en todo caso, son puertas, son aberturas, donde hay energía en movimiento. Pero no son las emociones las que provocan las enfermedades. Lo que provocan las enfermedades es la información, es la piedra filosofal. La piedra en donde hay una metáfora. Por ejemplo, para no encontrar una palabra que pueda resultar un tanto soez, me han hecho una cama. Si la persona lo vive en términos intestinales, para no decir me cagaron, esa va a ser la metáfora. Ese va a ser el impulsor del estrés permanente que va a tener en vilo a la persona durante los días siguientes, lo que va a hacer que esa persona no pueda dormir, esté en una fase clara de estrés y aceleramiento, y lo que va a estar rondando en su cabeza, en su mente, en forma constante y obsesiva, es esa palabra. Entonces, si es alguien de la familia, peor para la persona. Si es alguien de afuera, menos estrés, pero si es de la familia, peor porque uno tiene la tendencia de callarse y no decir nada, porque si no uno tiene miedo de que se disgregue la familia, de separarse, que algo deje de ser funcional en términos económicos. Hay muchas cosas por las cuales uno se calla. Muchas personas se callan, no dicen, no hablan, no expresan por estos miedos de la supervivencia. Entonces, si la persona se guarda, no dice, no expresa, y está sintiendo, y en el lenguaje inconsciente está expresando para adentro, me cagaron, mi hermano lo hizo, no me lo puedo creer, eso va a producir, ese tipo de estrés va a activar el programa de supervivencia, y eso lo va a hacer el cerebro. Lo que va a hacer es, obviamente, enviar a los únicos órganos que se encargan de procesar las porquerías, que es el intestino. Ahí va a suceder la manifestación celular, biológica. Se va a presentar o puede presentarse un tumor que crece en una fase asintomática, es la fase de estrés. Ahí claramente uno no siente que tiene algo en el cuerpo porque uno está en la fase del sufrimiento, en la fase del estrés, uno no puede compartir lo que siente. Bueno, ahí no sentimos absolutamente ningún dolor. ¿El dolor cuándo lo vamos a sentir? ¿En qué momento? Y va a ser en el momento de la resolución de ese conflicto, en el momento que de pronto yo perdone a mi hermano, me perdone a mí mismo, o comprenda cuál fue la situación por la cual él tuvo que disponer de ese dinero que a mí me faltó. Entonces, si llegamos a ciertos niveles de comprensión en términos conscientes, por supuesto que nos aflojamos y ahí es donde vamos a sentir el dolor, probablemente en la parte baja del abdomen.
lo que nos va a llevar inmediatamente al médico para que nos diga finalmente que tenemos un tumor en el colon. Obviamente que hasta ahí lo único que sentimos es un dolor, estamos fatigados, cansados, pero claro, el cuerpo se terminó de aflojar o se aflojó porque apareció la palabra mágica del perdón. Y esto puede aparecer de un momento a otro o con la solución del conflicto por superación propia de un mismo individuo, o se puede resolver en forma práctica. No importa cómo se resuelve, pero cuando se resuelve el conflicto, aparece la fase caliente, ¿sí? Aparece la fase reparativa. Entonces aparece el tumor, pero el tumor ya apareció anteriormente. Ahora se detiene y obviamente empieza a doler. ¿Por qué? Porque la persona va de cuerpo con sangre y es frente a la fase reparativa. Si la persona no comprende que esa fase reparativa es lo mejor que le puede pasar, aunque vea sangre, porque la persona puede ir de cuerpo con sangre, eso es uno de los síntomas. Si la persona se asusta y tiene miedo y cree que ahora porque le han dicho que tiene cáncer, ahora hace otro conflicto más. El primero fue con el hermano. El segundo es un conflicto de diagnóstico. Es decir, es lo que representa para la persona el hecho de que le hayan dicho que tiene un cáncer. Ese va a ser otro conflicto biológico, y más importante que el primero, y el que va a consumir más energía vital que el primero. El primero consumió ciertas energías hasta un cierto punto. Se solucionó el conflicto y ahora aparece la reparación. Pero cuando se produce el conflicto de diagnóstico, la persona vuelve a una fase de estrés y separa la reparación. Entonces, estaba reparando, pero ahora separa la reparación. Porque el cerebro no puede reparar cuando hay estrés. Por lo tanto, ahora el cerebro tiene que esperar que la persona con su mente se relaje. Si es que realmente cuenta con la capacidad de poder hacerlo, por supuesto. Y si no cuenta con esa capacidad y está bajo apercibimiento de esa creencia de que el cáncer mata, y puede agotar su energía vital, ¿no es cierto? Más si la persona cree, y después se le suman otros miedos, miedos a la metástasis y otros estreses más que se van a vivir en forma sensible, mucho más intensa, ¿no es cierto?, que cualquier otro conflicto. Por eso muchas veces no comprendemos por qué ciertas personas muchas veces pierden energía vital, ¿no es cierto?, y mueren también. No es por el cáncer, sino por los conflictos que suceden después. Eso te digo, cuando escuché del conflicto del diagnóstico, fue como que me abrió otra puerta, porque es tan importante eso, porque a veces, como dijiste, a veces uno ve ese diagnóstico, causa ese estrés, empieza, ya la mente va directamente a eso, ya como que no hay paz a veces. Y es tan importante poder ver eso del conflicto del diagnóstico, lidiar para poder dejar ir ese estrés, para poder dejar que el cuerpo se recupere y sane. Sí, eso Claro, es increíble eso. hay que permitir, claro, pero ahí está la inteligencia o el sentido común, ¿no es cierto?, de cada persona. No todas las personas cuentan con esa capacidad o conocimiento, porque cada uno tiene que venir a resolver el conflicto que uno tiene que venir a resolver. Yo digo, ¿por qué digo esto? Porque yo pienso que todos venimos a resolver conflictos a este mundo de expiación. Si no tuviéramos conflictos para resolver, no sé si todavía estaríamos acá físicamente. Creo que lo que nos impulsa a estar vivos es que venimos a resolver conflictos. Y los conflictos que venimos a resolver son conflictos de supervivencia. Fíjate que todos los conflictos, todos, absolutamente todos, se relacionan con nuestra supervivencia. No podemos escapar a la biología. Todos necesitamos sobrevivir. Todos tenemos necesidades. Siempre hay una necesidad. No podemos escapar a eso. Si tuviéramos solucionado gran parte de nuestros conflictos de la supervivencia, bueno, quizás nos dedicaríamos a viajar por el mundo, dar el mensaje, el conocimiento, recorrer como Mata-Hari por todos lados para llevar el conocimiento y, bueno, y no preocuparnos mucho por la supervivencia. Sea porque contamos con cierto capital o no, o simplemente no es un requisito para ser feliz. Porque ciertamente hay muchas personas que no necesitan lo material para ser felices y sin embargo están llevando la palabra y la apertura de conciencia a muchos lugares del mundo. Pero se trata de la supervivencia. De hecho, las enfermedades se relacionan siempre con la supervivencia. No hay enfermedad que no tenga que ver
con las necesidades de supervivencia. Por eso las enfermedades son programas biológicos de supervivencia. Entonces siempre hay un conflicto en la supervivencia, siempre, siempre. Hasta lo más intelectualizado que nos podemos llegar a imaginar, siempre hay un conflicto de la supervivencia. Entonces, los estreses que nosotros podemos hacer, normalmente todos nos estresamos, hacemos conflictos psicológicos. ¿Quién no se estresa en términos psicológicos en la cotidiana, ¿no? Sin embargo, no es que tenemos cáncer por eso, simplemente de alguna manera esos conflictos psicológicos los vamos solucionando. Podemos dormir de todas maneras, podemos relacionarnos sexualmente, podemos relacionarnos fraternalmente, sin ningún problema, y hemos tenido algún conflicto en la cotidiana, pero que son conflictos que tienen una solución. Y los conflictos que tienen una solución no son los que van a provocar, por ejemplo, un cáncer. Pero aquellos que no tienen una solución para la persona en el momento, sí, porque ahí sí que se reúnen los requisitos de la primera ley, que tiene que ser un conflicto de un shock emocional brutal, no esperado, a veces agudo, ¿no es cierto? Y que es vivido siempre en soledad y en aislamiento y no se puede compartir. Entonces sí se reúnen los requisitos. Son leyes que funcionan al 100% y sin ninguna excepción. Pero bueno, hoy por hoy estamos viviendo, digamos, la gran metáfora ¿no es cierto?, de lo que nos hacen creer. Yo digo que estamos en un estado de conciencia infantil, la masa crítica, y con esto no me quiero creer superior a nada, simplemente estoy diciendo que en esta etapa de conciencia infantil, cualquier cosa que escuchemos por los medios de comunicación, lo creemos, más si los dicen los medios, porque también la masa crítica está programada en forma colectiva desde hace años que las personas depositan la autoridad en la caja boba, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy sí hay muchas personas que se abren a otros tipos de comunicación y bueno, son las personas que mucha atención no le ponen a estas campañas, ¿no es cierto?, mundiales que de vez en cuando hace la gran élite, porque simplemente hay otras opciones, no los noticieros o los medios hegemónicos que están untados por las industrias químicas, ¿no es cierto?, que son los interesados en hacer este negocio de las vacunas y todo lo que ya sabemos, siempre con el mismo patrón: información, reacción y solución. Si las personas realmente pudieran darse cuenta de esto, investigando, explorando, buscando información, eso hace que se abra un poco más la mente y uno se abra a la conciencia. Entonces, cuando ya se abre la conciencia, es más difícil estar sujetos, ¿no es cierto?, a esta farsa de la pandemia y todo lo que nos vienen mostrando hace años. Claro. Pero bueno, Es un momento que tenga mágico. oídos, que oiga, que tenga ojos, que vea, y esto obviamente no es obligación para nada, simplemente, como decía, más allá de los libros sánscritos, apócrifos, o la propia Biblia y otros libros más, estamos en épocas en que se separa la paja del trigo, el trigo de la cizaña. Bueno, ¿será que la voz de la verdad interna es lo que nos va a indicar verdaderamente qué es el caos, qué es la confusión, qué es mentira, qué es verdad? Es a lo único que podemos apelar los seres humanos en este momento, la voz de la verdad interna, que es la que te va a decir realmente qué es lo que está pasando y cuál es la verdad. Pero eso lo tiene que sentir cada uno, ¿cierto? Y creo que se siente como que es un momento bastante único. Hace muchos, yo que sé, hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, no se hablaba así tan abiertamente, así como me siento, ¿no? Como en este momento. Y será porque hay muchas cosas, por ejemplo, cuando mencionaste lo de la vacuna, en este momento, esta situación ayuda a pensar, uy, vacunas. Hace años atrás muchas personas ni siquiera lo cuestionaban, se daban por dado. Es un momento perfecto porque hay cantidad de cosas nuevas y donde hay verdades que parece que no eran tan verdades. Entonces, es un momento perfecto para cuestionarnos y para ponernos el signo de interrogación. Sí, también creo que es momento de actuar también, Mm. porque si el cuestionamiento es beneficioso en términos de ponerse en acción,
también sería muy interesante que podamos decir lo que sentimos, ¿no? Sin miedo. Pasa que también hay un programa colectivo que es el qué dirán. El programa del qué dirán es muy fuerte en la sociedad. Es tan fuerte que incluso nos hace creer que es lo correcto. Hay una frase de Mark Twain que dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que fueron engañados. Sí, sí. Y si uno intenta convencer al otro de que está siendo engañado, es difícil por el programa precisamente. Entonces uno se encuentra muchas veces con la adversidad. Y más que nada en estos tiempos, ¿no es cierto? Que hay separaciones de familias, divisiones de hogares, de parejas, o todo lo contrario, hay más unión. Esto, de alguna manera, como yo te decía recién, hasta está profetizado, podríamos decir, por las Sagradas Escrituras, que es lo que está ocurriendo en este momento a nivel espiritual. Entonces yo creo que es momento de apelar al sentido común. Hay muchas cosas que la gente cree que es verdad. Desde donde vivimos, el ambiente donde nos movemos, la forma de la tierra. Hay tantas cosas que de pronto está bajo apercibimiento del programa colectivo que bueno, que no podemos salir de esa matrix. Es difícil. Encima refuerzan esa matrix a nivel de la comunicación. Vos fíjate que si no existieran los medios de comunicación, no veríamos gente con tapabocas en la calle. El tema es que hoy por hoy es cierto que hay mucha gente que está despertando con lo que vos decías recién, el tema de las vacunas. Hace un tiempo en Estados Unidos, más de 5 años, se viene cuestionando el tema de las vacunas, incluso el 60% de los estadounidenses no quiere vacunarse. Ese anteriormente era un 50%, hace 5 años atrás. Recién ahora, por ejemplo, aquí en Argentina, se está empezando a cuestionar el tema de las vacunas en todo el mundo, por supuesto, ¿no? Porque obviamente la gente no tiene ni idea de lo que hay adentro de las vacunas, ni siquiera las personas se dignan a investigar y a explorar, porque está la información está en Internet. Por supuesto que hay ciertos filtros, ¿no es cierto? Pero hay que buscar, porque hay programas y hay programas buscadores, Google no es el único, donde vamos a encontrar información, inclusive información que para que la duda deje de existir en relación con la mentira, ¿no es cierto? La gran mentira de este tiempo, ¿no es cierto? Que es lo que todos ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, para que la duda deje de existir, como decía recién, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Eso va en cada uno. Sí. Y es lo que se viene. Es decir, el apelar a la voz de la verdad interna. Bueno, como te decía recién, se ha provocado separaciones, esto ha traído más enfermedades. Los confinamientos han traído diversas enfermedades de acuerdo a cómo cada uno lo viva. Y son estas enfermedades que hoy vemos. Sí. No se habla eso. Suicidios, todo, claro. Sí, sí, ni hablar. Simplemente ver los datos estadísticos de los años anteriores, 2017, 2018, las gripes estacionales, ¿verdad? Ya en el 2020 se corta, no hay más gripe estacional. No, acá no existe la gripe, acá no existe ya más la gripe que nos tenían todos los años que nos querían vacunar. Bueno, nosotros no nos vacunamos. No, porque no existe más porque fue reemplazada. No, por eso te digo que acá ni se habla, no hay otra enfermedad que solamente la enfermedad del virus. Exacto. Pero sí, y son cosas que tenemos que preguntarnos, porque ¿dónde quedó todo eso? Es tan obvio. ¿Dónde quedó todo eso? Es tan obvio, pero que son claro. que los que damos no cuestionar las cosas también, ¿no? Es que a veces pasa que uno piensa que todo lo que uno sabe o la experiencia que uno ha tenido con la información y el conocimiento y el sentido común o las experiencias propias que uno ha vivido,
uno piensa que la otra persona de alguna manera tiene que haber llegado a ese cierto estado de conciencia. A veces uno peca de ingenuo también. Y no nos damos cuenta a veces que ciertas personas, esto que estamos hablando, puede ser de una disonancia cognitiva tremenda. Puede causar en ciertas personas tal disonancia que puede provocar estrés también. De hecho, esta disonancia cognitiva de que te dicen una cosa y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces nos han mentido durante todo este tiempo. No, no puede ser. ¿Cómo? Si la OMS y todo lo que ya sabemos, no, no. Es que la gente ha depositado la autoridad Claro. sin siquiera cuestionar absolutamente nada, porque aparte es difícil que nos llegue la información de los negociados, información de la corrupción. No todo el mundo tiene acceso a esos documentos. Pero esto que digo, no lo digo yo únicamente, esto está, como decía recién, en Internet, si uno lo quiere buscar. Es la herramienta que tenemos hoy. Pero OMS fue cuestionada, fue enjuiciada, se han hecho documentales de estos documentales noruegos, holandeses, franceses, norteamericanos. Se han hecho documentales en cuanto a la corrupción del H1N1, la gripe aviar, la gripe por todo se saltó a la luz, salió a la superficie de que todo era un plan, un negociado con las industrias químicas. Claro, pero esta información no le llega a la gente, le llega a unos pocos por ahora, porque obviamente creo que hay una evolución, ¿no es cierto?, en el despertar que tiene que ver con la información, porque lo único que nos puede despertar es la información. Los clics que vamos haciendo, la relación de una cosa con otra, que es difícil hacerlo en estos momentos por la confusión que hay y por los llamadores, ¿no es cierto?, que van tirando constantemente en los noticieros. Los noticieros, es impresionante lo que están en este momento facturando. Nunca han facturado lo que están facturando ahora. Obviamente las industrias químicas son las que proporcionan en la pauta comercial o publicitaria, ¿no? Ellos viven de esto. Y hay una comunidad global, por supuesto, de medios hegemónicos. Después hay otros medios que no. Pero sí los medios hegemónicos han establecido una comunidad global. Y esa comunidad global viene operando hace ya muchísimos años. Sin ir más lejos, también en nuestra propia cara nos han hecho una prueba, o de, como decir, un simulacro de pandemia, ¿no es cierto?, que fue en el 2019. Esto también está a la luz para cualquier persona que quiera investigar, la famosa reunión 201 que se hizo, ¿no es cierto?, para preparar a la humanidad para la pandemia que iba a venir, que ya ellos estaban preparando, ¿no es cierto? Y a veces uno se complica demasiado la existencia, podríamos decir, porque la mente es tan compleja que tiene que buscar de alguna manera una excusa para creerse que es algo que pueden haber tirado, laboratorios y todo eso. Pero a veces puede ser tan sencilla la respuesta, y por ser tan sencilla y tan simple puede resultar difícil, porque todo lo simple y sencillo tiende a ser difícil de poder incorporar, precisamente porque nos han metido en la cabeza que todo lo simple y sencillo no tiene sentido, todo lo complejo sí. Entonces, claro, hay cosas que son tan simples y sencillas al sentido común: observar el sol, cómo se aleja, la luna, los movimientos, cómo percibimos al ambiente, de qué manera. Es algo que muy poca gente hace. La gente prefiere realmente depositar la autoridad en alguien que te diga cómo es el entorno, o como que te explique cómo es la vida o cómo funciona la biología. Pero creo que vamos camino a un despertar, y creo que cada uno va a ser autónomo en algún momento de estos conocimientos, autónomo en base a tomar decisiones de qué tipo de información queremos recibir o no. Así que yo creo que esto, de alguna manera, como dice la frase, no hay mal que por bien no venga, también va a resultar beneficioso, ¿no es cierto? Sí, yo creo que yo lo siento como que ya está beneficioso, porque como te digo, se están cuestionando cosas que no se habían cuestionado en general. Yo tengo muchas personas que conozco que si se hablaba del tema vacuna era un tema que no se podía hablar. Pero como ahora esta vacuna nueva es una vacuna que, bueno, que sí se puede hablar y se puede cuestionar por el tiempo que está, por toda la historia, yo siento que al cuestionar esta vacuna va a ser inevitable que cuestionemos el resto. Especialmente en Australia, que somos uno de los países donde se vacuna más ya desde niños.
Entonces, la invitación siempre es detenernos y detenernos un segundo, porque como vos decías, hay mucha información, pero hace muchas décadas que hay mucha información. Cierto. Entonces la información está, es la decisión de darle una oportunidad a cuestionar esta información que estoy recibiendo, o por lo menos contemplar esta información que estoy recibiendo. Es una pequeña decisión interna que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, porque la información está. Y lo que pasa es que hay cosas que son tan funcionales a nivel colectivo que a veces es más fácil depositar la autoridad precisamente en los que nos quieren hacer creer. Es tan funcional que incluso, como decía recién, ¿no? El tema de la disonancia cognitiva. Hay personas que no prefieren pasar por esa disonancia, porque es mucho más fácil creer que esto es verdad y de alguna manera, bueno, para algunas personas puede ser una gran distracción para sus conflictos, también esto viene bien para los conflictos personales. Después para otras personas obviamente puede ser perjudicial, como lo es el tema de la libertad. La libertad no a todo el mundo le afecta. Básicamente uno se da cuenta de que a ciertas personas le afecta el tema de la libertad y el confinamiento por el aparato respiratorio, que es lo primero que acusa Recibo con el estrés. Las neumonías atípicas que vemos y características que también lo eran del H1N1, o sea, volvemos a pasar exactamente por los mismos síntomas. O fíjate que en esa época, en el 2009, que fue cuando fue furor lo de la gripe porcina, la gripe, qué loco, porque la Organización Mundial de la Salud decía, y todos los diarios hegemónicos de ese momento, que podría llegar a haber 7.4 millones de muertes en el mundo por gripe aviar. Esto fue en el 2009. Y Estados Unidos decía que iba a haber 2 millones de muertes por gripe aviar. Y eran las campañas tremendas de televisión, noticieros, diciendo, ¿no?, la cantidad de muertes que iba a haber para provocar el miedo en la población, obviamente causar una necesidad en base al miedo, ¿no? Y después en el 2000, si no me equivoco, fue en el 2005, la misma Organización Mundial de la Salud, después que ya había pasado la tormenta de la gripe porcina, no, de la gripe aviar. Sí, fue en el 2005, si no me equivoco. Los directores habían cambiado, habían migrado algunos directores de la Organización Mundial de la Salud, después vino nuevos directores. Bueno, dijeron las cifras reales de muertes por gripe aviar. Y el resultado arrojó 349 personas. Sí. Gripe aviar entre comillas. Sí. Porque lo único que tenía gripe aviar era un loro que habían encontrado en Gran Bretaña y eso fue difusión de todos los medios. Y en Estados Unidos no hubo 2 millones de personas como se decía que iba a haber. Los resultados de la Organización Mundial de la Salud arrojó que en Estados Unidos hubo 0,000. No hubo nadie que murió por gripe aviar. Sin embargo, la insistencia mediática era tremenda. Y la gente se olvida de esto, y esto fue motivo también de juicios a la OMS. Fue motivo de también de documentales, ¿no es cierto?, para despertar un poco a la gente de esta farsa. Bueno, y lo mismo vuelve a pasar ahora. En la época del H1N1, la gripe aviar, la gripe en México, la gripe porcina fue una locura. La gente obviamente se enfermaba también por miedo. Eso es algo común cuando uno está confinado o tiene miedo a ser contagiado por otro. Lo primero que va a afectar, si la persona realmente tiene el programa, van a ser los pulmones. Pero fíjate que los datos estadísticos no varían de un año a otro. O sea, hasta podríamos decir que el incremento es muy poco. Pues en Argentina mueren por año 37.000 personas por neumonías atípicas. No digamos diabetes, cáncer ni accidentes de tránsito, simplemente neumonías atípicas, entre 37 o 38.000 personas por año. Y ahora, en la actualidad, con este nuevo síndrome, 40.000 personas. Claro, sí. No hay mucha diferencia. Es decir, quiere decir que también la gente no
es tan funcional como recién que no se digna observar estos datos estadísticos. Y lo mismo vuelve a pasar. Los tapabocas, el aislamiento que hubo en esa época del 2009, el cuestionamiento de las vacunas fue exactamente lo mismo. Se le preguntaba a la gente por la calle, la gente decía, no, yo no sé si me voy a poner la vacuna, qué sé yo, porque lo mismo. Las separaciones en la familia, las personas totalmente incómodas y miedosas, las fiestas clandestinas, las reuniones clandestinas, todo, pero mira, se repite todo. Volvemos nuevamente a pasar por lo mismo. La diferencia es que ahora hay más dispositivos, hay más comunicación y es por eso que se ha extendido obviamente a nivel mundial. Entonces, bueno, ahora es distinto, ¿no es cierto? Pero bueno, yo digo que estamos en los tiempos del despertar. ¿Sí? Así que lo único que nos puede despertar es la información y el conocimiento. Y para despertar, como que tenemos que dar cuenta lo dormidos que hemos estado. Así que... Claro. Sí, sí, Y Daniel, sí. porque se nos va el tiempo, ya tenemos bastante gente que están preguntando algo. No sé si podemos tener unos par de minutos. Tenemos un ratito para preguntar. ¿Cómo no? Ahí está. Así que, bueno, hay cantidad de personas, pero Malcadón pregunta sobre, tengo moretones en mi cuerpo, tengo 24 años, empecé a tenerlos a mis 18. También tengo osteoporosis y tuve 5 fracturas espontáneas. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Malca? A ver si está lo mejor. A ver. Al final lo tiene. Hola Daniel, ok, lo pregunta otra vez. Quiero saber sobre cuáles son las emociones que podrían estar provocándome esto. Bueno, vamos por la osteoporosis. Vamos a hacerlo corto, no tan largo, ¿no? Así damos pie a otras Si no, personas. vamos a tener a Daniel hasta mañana hoy. Acá. ¿Cómo le llaman a la persona? Malca. Malca. ¿De dónde es? No sé de dónde es. Malca, si podés poner de dónde sos, pero no dice en este momento. Malcadón. Malcadón. Bueno. Malca. El conflicto de la osteoporosis tiene que ver con el hecho de algo que uno no dice y no expresa y lo tiene guardado, con el hecho de querer desaparecer. Está la frase metafórica, corta y simbólica. Quiero desaparecer. Cosas que no se pueden expresar, pero que se expresan para adentro. Ese es el código. Quisiera desaparecer. Hay que encontrar algunos acontecimientos en la vida donde uno hubiese querido desaparecer. Entonces, la osteoporosis sería una solución encontrada por el cerebro. Es decir, se abren espacios dentro de los huesos y se hace como un efecto esponja para que los huesos estén más livianos. De hecho, hay agujeros dentro de los huesos. Eso es tendencioso, obviamente, porque lo que busca la biología es desaparecer, estructuralmente, por supuesto. Es un conflicto de desvalorización. Cuando decimos desvalorización, nos referimos al hecho de no ser reconocido en las acciones que uno ha hecho o que hace. Hay muchas veces como una neurosis de perfección. Entonces, si uno hace las cosas mal o cree que va a hacer las cosas mal, prefiere no hacerlas, porque para hacerlas mal no hago nada. Y ahí es donde se produce la desvalorización. Porque si las hago, tienen que ser perfectas. Cualquier tipo de acción locomotora que yo pueda llegar a hacer tiene que ser perfecta. Esa es la desvalorización. Entonces la persona que tiene osteoporosis tiene la tendencia de compararse mucho con los demás. Pero sobre todo la metáfora de la osteoporosis es quiero desaparecer. Puede ser también alguien ha desaparecido de mi vida o quiero que desaparezca alguien de mi vida.
quiero que desaparezca. Si esta persona pudiera desaparecer en mi vida sería fantástico. O si no, desaparezco yo. Una de dos. Mi padre ha desaparecido. Que ni se vuelva a aparecer. Mi madre ha desaparecido. Que no se me vuelva a aparecer. Si no, desaparezco yo. Entonces, al no darle una solución psicológica y al no identificarlo, ya está el programa y es muy fuerte. Entonces, esa es la ayuda que le puedo dar a Malca para que realmente se dé cuenta que los estreses que hoy está haciendo en la actualidad se relacionan con el programa original. No hace más que desencadenar en forma constante ese conflicto que todavía no está resuelto. Esta información y este dato puede ser la piedra filosofal para ella, para darse cuenta que su osteoporosis se relaciona directamente con ese conflicto biológico. Lo que tiene que buscar es dónde se programó y dónde hoy lo desencadena, porque el programa siempre está, se instala en algún momento de la vida. Puede ser a los 7 años, dije 7, puede que a lo mejor a los 7 años le haya pasado algo. 7, 14, 21. Bueno, son datos que tira el subconsciente. Por ahí habría que ver si el programa no se ha instalado en esa edad específica y después todo lo demás son todas fotocopias. O sea, el programa original y después todo es fotocopias. Se vive el conflicto de la misma manera. Cualquiera lo puede. Sí, puede ser un llamado telefónico que lo desencadene nuevamente, la aparición de alguien indeseable o el hecho de uno querer desaparecer. Cualquier cosa lo puede desencadenar porque el programa ya está. Entonces, está sujeta siempre a ese tipo de emociones en relación con la osteoporosis. Daniel, hay otras preguntas y voy a avisar a las personas que están escuchando que tenés videos, muchos videos en YouTube y hablan de algunas de las enfermedades que ellos preguntan, como ser diabetes 1, otra persona sobre moretones. Yo he visto tus charlas y tenés, pero te puedo preguntar, diabetes 1, sí, también hay, pero de María José Valdivia, de acá de Australia, de Sydney, pregunta sobre los hijos. Que tiene 2 niños menores de 12 años y uno de los niños sufre de asma y el otro presenta alergias sobre la piel. A mí eso es una buena pregunta, porque muchas madres o padres preguntan, mis hijos. ¿Cuál es tu...? Bueno, el asma se relaciona con el hecho de una invasión en la vía aérea, es decir, el asma es una solución también encontrada por el cerebro. El asma, hay que ver si es un asma inspirativo o es un asma expirativo. Si es un asma inspirativo, que es cuando uno respira y hace ruido cuando inspira, o si no, puede hacer ruido cuando expira. En el caso que sea un asma inspirativo, lo que tiene que buscar es, si su hijo tiene asma, si probablemente su hijo no esté haciendo un estrés en relación con el hecho de sentirse invadido. Cuando se habla de invasión, se habla del aire. En este caso, porque tiene el programa, si no, la invasión podría ajustarse, digamos, a otras emociones. Pero en este caso, la invasión es por aire, es decir, es la chupada de aire, me chupan el aire. Si el niño no puede expresar y no puede decir que se siente chupado el aire, que su madre le puede chupar el aire o su padre o alguien, o puede ser su hermano, capaz que a lo mejor el niño estaba muy bien solo en una habitación y de pronto le enchufaron a un tío o a un hermano o a alguien dentro de su habitación. O quizás están todos amontonados. Eso puede provocar, puede desencadenar un programa. Sí, claro que sí. Pero hay que buscar si el niño no siente que no tiene libertad porque le succionan el aire. Hay que ver quién él siente de su familia que le succiona el aire. Es tan simple como eso. Si él descubre o su madre descubre que el aire de alguna manera se lo está chupando ella, obviamente inconscientemente, claro que sí. Si ella en este momento está pensando que es ella quien probablemente pueda que le esté succionando el aire, succionar el aire o chupar el aire significa
estar encima del niño, hasta incluso encima corporalmente. Si el niño está estudiando y la madre está acá, al lado, está chupando el aire, el niño está haciendo un estrés o no puede respirar, eso puede provocar un asma, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay muchos conflictos del asma, pero esos son los más puntuales. Me chupan el aire, me invaden el aire. Tomando conciencia de esto, puede irse el asma tranquilamente. Pasa siempre. Casi siempre pasa que el niño se desprograma, pum, no tiene más asma. Parece que es muy complejo, pero a veces no lo es. Mamá, sí que a mí me pasa esto porque hablan los dos, su madre habla con su hijo, su madre es todo a nivel inconsciente, por supuesto, ¿no? La conexión entre madre e hijo es muy fuerte, ¡pum! Y se va el asma. El niño puede decir lo que nunca le dijo a nadie, quizás no se anima a decir esa sensación rara que siente y la lleva consigo, hasta que se desprograma y larga y dice, sí, esto es lo que me pasa. María recién respondió Totalmente totalmente. sentido. Tiene muy ¿Qué dice? su hermano y comparten habitación. Así que comparten habitación con el hermano. Pero también eso para los padres, ¿no? De que qué bueno que cuando nosotros tomamos conciencia de algunos temas con nuestros hijos, podemos ayudar nosotros también a esa sanación. No con la intención de sanar a nuestros hijos, sino nosotros con tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Claro, porque hay una conexión. A veces una madre toma conciencia y el hijo se desprograma. Claro. Funciona así, a la distancia, lo que sea. Sí. Eso ¿Podés una más? ¿Podés una más o...? Sí. Sí. Samuel Estuardo. Mi tía tiene 68 años. No, lo tiene... ¿Qué dice? 68 lo tiene desde 8 años. Desde la enfermedad que tiene es taquicardia. Tiene desde los 8 años. ¿Cómo lo puede decodificar? Ella está escuchando. Así que la tía tiene 68 años, tiene taquicardia desde los 8 años. Bueno, acá lo que es importante es saber si son palpitaciones, si son taquicardias que pueden estar producidas por por alguna situación en particular, o bien puede ser una crisis de ansiedad que provoca taquicardias. No lo sé. Porque hay muchas razones por las cuales una persona puede tener taquicardias. Pero si son taquicardias que no tendrían un motivo biológico, es decir, en raíz de alguna enfermedad o alguna especie de, entre comillas, lo que digo, ¿no? Mal funcionamiento del cuerpo por alguna situación en particular, puede producir taquicardias o palpitaciones. Si no es por eso, hay que ver que puede ser una cuestión emocional. Puede ser que esté atravesando un conflicto existencial. No lo sé, porque necesito más datos, pero podría ser una crisis de ansiedad perfectamente. No lo sé. Si tuviera un poquito más de datos, por ahí a lo mejor podríamos ahondar un poquito más en profundidad. Solamente dice que hace 8 años desde hace 8 años que las taquicardias, ¿sí? Pero no dice exactamente qué pasó. Pero sería bueno. De los 8 años. No, desde hace 8 años. Sería cuestión de ver qué pasó también hace 8 años, ¿no? Sí. Puede ser que haya sido una situación emocional, sí. Puede ser, puede ser. Cuando se acelera el sistema cardiovascular, obviamente tiene un sentido, ¿no? El sentido siempre es correr, salir disparando. Por eso se acelera. El subconsciente va preparando biológicamente a la persona para huir. La huida es uno de los 4 comportamientos que la madre naturaleza encuentra ante el peligro. Huida. Pues tenemos ataque, inmovilización y sometimiento. Son 4 formas de reaccionar ante ciertos peligros que presenta la madre naturaleza. En este caso, la huida tiene que ver con la taquicardia. Podría preguntarse a esa señora a dónde quiere huir o por qué quiere huir. ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué quiere huir? Las taquicardias se relacionan con eso, y si hay una especie de hiperhidrosis,
hiperhidrosis, perdón, también hace el efecto jabón en el cuerpo, ¿no? El cuerpo transpira también para no ser atrapado. Hay que ver si esas taquicardias no provocan también estos síntomas. Pero sí, es un programa de huida. Hay que ver si no es una cuestión existencial. Si dijéramos que es un síndrome de ansiedad o pánico que se tiene desde chiquita, bueno, podríamos estar hablando de un conflicto de separación, identidad, desvalorización, y bueno, quizás pueda ser provocado a raíz de algún trauma, algún abuso, algo que recuerda de alguna manera a nuestro subconsciente, en donde nos dice que hay que huir. Entonces aparecen las taquicardias también. Ok, no sé si hay muchas preguntas. Un poco de... Otra persona pregunta de los nódulos en las piernas, los nódulos en el hígado, perdón. El hígado. O nódulos en parte izquierda del hígado. Isabel Capaz pregunta eso. Cáncer habla sobre el hígado. Bueno, todo lo relacionado con el hígado siempre se relaciona con una necesidad que no está cubierta, que es la falta, la carencia, el sentido de la falta, la necesidad de cubrir esa falta y no poder hacerlo, lo hace la biología o lo hace el cerebro con un tumor en el hígado. El hígado siempre es el órgano que se encarga de almacenar los nutrientes. Cuando se genera un tumor en el hígado, cumple la función de un granero, como si fuera un pequeño granero que está a disposición nuestro. Es donde en ese pequeño granero, que sería el tumor, es donde se almacena la mayor cantidad de nutrientes posibles, como una reserva sería. Entonces, el tumor es un tumor de segunda generación, es un tumor de reserva, donde el cerebro soluciona este tipo de conflictos de carencia cuando se reúnen las condiciones de la primera ley. Entonces, el hígado es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de almacenar lo que falta. Cuando hay una emergencia o una urgencia en almacenar rápido, lo más rápidamente posible, por ese shock emocional que ha vivido en algún momento, en donde ese estrés bajó al hígado, es el hígado entonces quien va a poner la puesta a punto en marcha de ese tumor, que es digamos, la resultante de ese shock emocional de sobreestrés, se traduce biológicamente en un tumor en el hígado. Este pequeño granero que está a disposición se encarga de almacenar la mayor cantidad de nutrientes posible en el menor tiempo posible. Por eso está el tumor. Si se resuelve el conflicto y la persona descubre dónde está esa carencia, dónde fue el sobreestrés, pues entonces puede identificar. Entonces, si no está resuelto el conflicto, el tumor va a seguir en el hígado, el nódulo o el quiste. Si no está resuelto todavía, si la persona siente que todavía no está resuelto ese conflicto, cualquier cosa lo puede seguir activando. A veces se puede achicar, a veces se puede agrandar. Eso es de acuerdo a cómo la persona va viviendo los conflictos de su vida, de acuerdo a si lo va activando o no lo va activando. El programa ya está. Entonces, si ocurre de que se presenta algún acontecimiento en que el subconsciente vuelve a recordar el conflicto de carencia, ese día va a crecer un poco más el tumor. Después se va a volver a achicar. Y así están los nódulos. Porque el conflicto, evidentemente, todavía no se ha resuelto en forma satisfactoria. Yo voy a dar un ejemplo como para que se pueda entender mejor. Vamos a suponer que hay un zorro que de pronto está acostumbrado a comer gallinas de un lugar. Un zorro que nació desde chiquito, lo único que conoce para comer son gallinas del gallinero. Entonces este zorro está acostumbrado a comer las gallinas. No sabe otra forma de sobrevivir. Es la única que conoce. Como muchos de nosotros también los seres humanos. No sabemos otra forma de sobrevivir que no sea ese trabajo. Entonces, dejar ese trabajo puede ser fatal para ciertas personas. Porque la persona no conoce otra forma de sobrevivir.
Por eso muchas veces ciertas personas se ahogan en un vaso de agua. Por eso hacen shock emocional y aparece el cáncer de hígado. Pero supongamos que ese zorro no conoce otra forma de sobrevivir. Y de pronto un día se levanta y no está más el gallinero. Mm. El zorro hace un estrés. Es un estrés biológico, es un conflicto biológico. ¿Por qué? Porque el zorro no ve el gallinero. Así de simple. El zorro se queda en shock, impactado. En ese momento, el cerebro, lo único que puede hacer para mantenerlo con vida es generar inmediatamente en el hígado un tumor. Entonces ese tumor va a crecer, lo que va a provocar en el zorro es ganas de no comer, o mejor dicho, falta de ganas de no comer, porque como hay un tumor en el hígado, está produciendo inflamación, está produciendo ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que son los síntomas adecuados para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cerebro? Que el zorro no tenga hambre para comer las gallinas. Para eso manda el tumor, para que esté en esa fase constante, reparativa, para que el zorro esté echado, para que no tenga apetito, y puede estar varios meses así, ¿eh? Supongamos que de pronto aparece nuevamente el gallinero, o supongamos que aparece un dueño del gallinero con un nuevo gallinero, o aparecen nuevamente las gallinas, en el caso que el gallinero siga estando ahí. El zorro, al ver las gallinas, al escuchar las gallinas, ese es el dato mágico, porque el zorro escucha a las gallinas e inmediatamente el cerebro invierte la orden y desactiva el tumor de reparación que tiene en el hígado. Esto es así, digamos, de espontáneo, porque tiene que haber un factor para que el zorro realmente pueda eliminar ese tumor. Y lo único que tiene a mano es lo que acaba de escuchar. Gracias a eso, el zorro se cura. El zorro puede ir de cuerpo con sangre perfectamente. Obviamente que el zorro no se va a cuestionar por eso, ni tampoco si tiene la mala suerte de tener algún ser humano al lado que le diga que esto que te está pasando es grave, y capaz que el zorro a lo mejor haga un estrés y agote su energía vital. Pero como el zorro no discute con su cerebro y tiene la suerte de no tener ningún ser humano que le diga que lo que le está pasando es grave, el zorro cumple, digamos, las instancias del mensaje que le da el subconsciente. No te muevas, el dolor que te mando es para que estés tranquilo, para que no hagas movimientos, no podés desperdiciar mucha energía porque no hay alimento, para eso te mando el tumor en el hígado, y lo mantiene con vida. Hasta que se resuelve el conflicto de forma práctica, el zorro habrá salvado su vida gracias al tumor en el hígado. Porque aquí lo que pasó fue un conflicto real. El zorro no tenía para comer. En el caso de un ser humano, puede tener para comer, puede ese ser humano tener un buen estándar de vida, o hasta incluso puede ser millonario o multimillonario. Pero puede volverse de multimillonario, puede volverse millonario y puede vivir un conflicto de carencia, ¿no es cierto?, por bajar el estándar de vida. Y eso puede provocar también un cáncer en una persona que tiene para comer, tiene para alimentar a su familia en el futuro, pero sin embargo la metáfora, sin embargo la interpretación metafórica de eso es: me estoy desabasteciendo. O sea que no importa, puede que tenga para comer, puede que mis hijos en el futuro tengan para comer, pero de acuerdo a mi programa, puede que interprete que puede haber un peligro en el futuro, que no pueda alimentar a mis hijos y tampoco pueda alimentarme a mí. Esta es la metáfora. La metáfora es exactamente lo que hace que aparezca la enfermedad. Pues no tiene que ver con lo real del conflicto, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. No puede hacer esa distinción porque trabaja en unidad el cerebro. Entonces, si yo interpreto, si la emoción me dice, no voy a poder comer en el futuro, porque no está más el gallinero, pues entonces mi cerebro mandará el programa de adaptación, sea que fuera real esa emoción o no. Porque las emociones en realidad es lo único real que existe para nuestro cerebro. Pues el resto es pura apariencia.
pero lo único real para nuestro cerebro es la emoción. Y si el zorro vive esa emoción cuando ve que no hay un gallinero, no hay ninguna discusión, el cerebro le manda el programa. Y al ser humano también. Claro que si el ser humano tiene esa ventaja adicional, saber que lo que le está pasando no es grave, sino que es lógico, que está despidiendo ahora ese tumor, por eso puede ir de cuerpo con sangre, tiene una gran ventaja, es que no va a ser estrés con la enfermedad, por lo tanto no va a agotar su energía vital. Y así como viene ese tumor, se va. ¿Quién sabe? Estoy pensando todas las veces que tenemos tumores, enfermedades que ni siquiera sabemos que se crean y se disuelven según los conflictos que vamos resolviendo. Van y ¿No? vienen, Mm, van y vienen en forma constante. claro. La única diferencia es que por ahí, si vamos al médico, y con esto no estoy diciendo que no vayan al médico, pero si en el caso que fuéramos a un médico que nos mete miedo, o yo ya cargo con el programa, y probablemente sea presa del predador, Claro. seguramente como pasa muchas veces. El ser humano es el único animal que siente que va empeorando, cuando en realidad la naturaleza hace un esfuerzo por curarlo. Pero si el ser humano piensa que su inflamación y su dolor va de mal en peor, entonces la persona va a creer que con una inflamación o una buena inflamación va empeorando. Entonces ahí se somete a un estrés innecesario donde el cerebro manda más inflamación. ¿Se entiende? Entonces, la enfermedad repara, tiene un plazo, comienza y termina. Vamos a suponer la enfermedad empieza el martes y para el viernes tiene que terminar. Esto lo tiene ya calculado nuestro cerebro, que hace una serie de cálculos y hace una evaluación exacta del problema y manda la solución inmediata. Pero si durante ese ciclo o durante ese lapso de tiempo o plazo en que la enfermedad comienza a reparar en 2 o 3 días y en ese plazo nuestra mente juzga o nuestra mente hace una interpretación de alguna realidad, pues entonces la fase de reparación se puede extender. Lo que terminaría el viernes puede terminar el viernes de la otra semana, innecesariamente, por el estrés que le agrega a la persona, por lo que interpreta de la enfermedad, o por lo que le impide hacer la enfermedad también. Porque muchas personas no están dispuestas a reparar por los compromisos que tiene de supervivencia. Por eso digo que todo depende de los conflictos que se vayan presentando durante la enfermedad, ¿no? Entonces, todo lo hace el cerebro, absolutamente todo. Él es el que da las órdenes principales para desactivar o activar un tumor. Son las 4 teclas de la biología. Hacer masa, reducir masa, bloquear y desbloquear. Es lo único que hace nuestro cerebro. Así como hace masa, reduce la masa. Así como bloquea una función y se producen las enfermedades disfuncionales, también desbloquea las funciones. O así como desbloquea y aparecen sustancias químicas que provocan temblores del Parkinson, también vuelve a bloquear, que sería el bloqueo, sería algo entonces normal y natural para que vuelvan las funciones normales. Entonces, conociendo estas leyes científicas, tenemos una ventaja adicional, claro que sí, porque al saber lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, y aparte porque está la intuición y el sentido común cuando uno recibe esta información, uno se va relajando del asunto. Entonces uno ya no vive conflictivamente el hecho de las inflamaciones, los estados febriles, las enfermedades. Imagínate una persona que hoy esté reparando con una neumonía después de estar de 9 meses por miedo a un virus. O por no estar en contacto con sus familiares. De pronto, después de 9 meses, se ven con sus padres, se abrazan y reparan. Y es lógico, puede aparecer una fiebre, fatiga, dolor, cansancio, afloja el miedo y aparece, obviamente, la reparación en los pulmones. ¿Qué pasa si esa persona, ahora que tiene una reparación o tiene una neumonía, le dicen que lo que tiene se relaciona con lo que ya sabemos? No lo mencionamos por los algoritmos, pero hay que ser manso como un cordero y astuto como una serpiente. Entonces, ¿qué pasa si esa persona hace una mala interpretación de esa reparación o de esa crisis curativa? Y el cuadro se puede complicar.
se puede complicar, más si esa persona está en condiciones de aislamiento, si está en un lugar desconocido y no está con la familia con los que tienen que estar, si está sujeto a creencias, y personas de más de 80 años que no cuenten con energía vital se pueden agotar inmediatamente. Y ahí tenemos los casos, por ejemplo, inhabituales de personas que, bueno, que es como se dicen que son personas de alto riesgo, pero no porque exista un virus que contagie la enfermedad. De hecho, no existe el contagio como nosotros lo conocemos. Simplemente es saber cómo funcionan estas leyes, pero obviamente que no es para todo el mundo, sino para las personas que realmente quieran investigar. Pero esto ha sido siempre, o hemos sido siempre presa del predador durante tantos años, ¿no? Se han hecho tantos negocios con las vacunas, con los virus y todo lo demás, que no es algo de ahora, es algo que viene de años. No digo que algunas vacunas sí realmente fueron importantes al principio, pero después se han hecho negocios, ¿no es cierto? La mano. Culpa tiene Luis Pasteur, ¿no es cierto? Digo yo siempre, si después lo que se hizo fue todo, ya lo decía el presidente Eisenhower, en el año 1961, cuando se despide, da un importante mensaje a la humanidad. Y hay una frase que nadie se debe olvidar y hay que rescatar, que dice, estemos atentos porque en los tiempos que vienen va a haber un secuestro tecnológico y científico. La parte científica y tecnológica va a ser cautiva de una élite, lo dice el presidente Eisenhower. Hoy estamos viviendo exactamente lo que profetizó. Así que a despertar y a volvernos a reconectar con el poder que tenemos interno y la sabiduría. Es como que nos olvidamos que tenemos sabiduría. Como vos decís, le dimos el poder a otro, el otro sabe sobre mí, pero realmente si yo me conecto conmigo misma, escucho mi cuerpo, escucho lo que pienso, escucho mis emociones, tengo la llave. De eso se trata este momento, ¿no? Tan clave para empezarnos a conectar con nosotros mismos. Bueno, aparentemente todo nos lleva a conectarnos a nosotros mismos. Es decir, es evidente que a mí me encanta el tema de las frases, ¿no? Hay una frase que dice, el ser humano no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y comprendiendo esto nos vamos a dar cuenta de por qué estamos sujetos a este cuerpo. Muchas personas dicen vestido o tratan al cuerpo como un traje, dice tenemos este traje, este vestido, pero en realidad si nosotros creemos eso, también le estamos proponiendo a nuestro subconsciente que prepare las condiciones para lo que nosotros creemos. El cuerpo es el espíritu es el cuerpo. Las células están vivas. No habría diferencia. Nada más que hay más densidad, menos densidad, está el campo más sutil, por supuesto, pero habría que empezar a tratar a nuestro cuerpo como el espíritu que es. No decir que es un traje, que no sé para qué nos pusimos este vestido, después ya no sé. Porque eso también de alguna manera, eso provoca también ciertas disonancias internas en cada una de las personas, porque no nos han enseñado a que el cuerpo es el templo, es el espíritu, el cuerpo está vivo, es aquí ahora donde tenemos que satisfacer nuestras necesidades, donde tenemos que ser felices. El cuerpo está para eso y quiere satisfacer las necesidades. Si nosotros no satisfacemos nuestras necesidades, nos guardamos las cosas, no cumplimos nuestros deseos, aquellas cosas que nos hacen cosquillas. Si como dice la frase, estamos obligados a buscar lo que desee, el ser humano está obligado a buscar lo que desea, pero sujeto inconscientemente a experimentar lo que rechaza. Entonces, si no hacemos lo que sentimos, si no cubrimos nuestras necesidades, si estamos insatisfechos, aparece la enfermedad como una demanda psicobiológica. Entonces, mal que nos pese, aquellas cosas que nosotros quisiéramos hacer,
sean buenas o malas para algunas personas. Si no satisfacemos esas necesidades, hay estrés. Y si hay estrés o sobreestrés, aparece el sistema de autorregulación, que es la enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Un estado de dinamismo de la salud. Y esto es lo que yo pienso y siento que hay que incorporar. Entonces, para ser dinámicos existe la enfermedad. Si tuviéramos una finalidad concreta en la vida, cumpliríamos nuestros deseos, satisfacemos las necesidades que hay que satisfacer, no estar sujetos a complacer a los demás, no hacer cosas porque los demás quieren que nosotros hagamos cosas que ellos quieren que nosotros hagamos, sino empezar a hacer cosas que realmente siente nuestro cuerpo, que realmente sienten nuestras células. Entonces ahí vamos a ir bien, porque en realidad vamos a satisfacer nuestras necesidades en base a la finalidad concreta que tenemos en la vida. Si es una finalidad abstracta, nuestro subconsciente no sabe cómo acomodar aquellas cosas que nosotros deseamos y que queremos para nuestras vidas. Entonces, tardan en llegar esas cosas que deseamos, a veces años, porque no somos concretos para pedir cosas también. Entonces nuestra mente está recién como ajustándose o evolucionando o dándose cuenta, ¿no es cierto?, de cómo funcionan estas leyes del lenguaje, del pedido, cómo funciona la vibración de la palabra, por qué usamos ciertas palabras con candados, por qué estamos acostumbrados a usar palabras que también de alguna manera nos han programado en forma mental. Empezamos a conocer otro tipo de lenguaje que va programando acontecimientos, va programando la vida que nosotros queremos. Pero todo es en base al lenguaje, a la palabra. Entonces, creamos nuestra realidad. Pero ¿cómo estamos creando nuestra realidad? ¿En base a metáforas? ¿En base a qué tipo de lenguaje? ¿En base a qué creencia? Entonces, bueno, como decías vos recién, ha llegado el momento. Despertar. Para despertarnos tenemos que darnos cuenta primero que estamos soñando, si no, ¿cómo nos vamos a despertar si estamos en un sueño? Entonces, aquellas personas que empiecen a vivir la vida en forma más lúcida, y bueno, son esas personas que obviamente se dignan a hacer ese trabajo interno, ¿no es cierto? Empezar a buscar la lucidez, a darnos cuenta que esto que nosotros creemos que es la vida, y de hecho es la vida, también es parte de un sueño. Y que quizás el despertar esté más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Pero quizás nuestra misión sea esa, ¿no? Despertarnos aquí ahora y empezar a ver la vida de una forma más lúcida, no tan dormida. Y de esa forma, bueno, nuestro cuerpo cambia, nuestra percepción, nuestra forma de mirar las cosas, nuestro punto de vista. Entonces, cambiar el mundo de nuestras percepciones, pero en base a tomar conciencia, ¿no es cierto?, de ese estar dormidos, que muchas veces cuesta, porque obviamente nos invade la presión de la supervivencia, entonces no somos seres que estamos acostumbrados a investigarnos, soñamos, pero no analizamos nuestros sueños, no nos acordamos de nuestros sueños, ¿no? Entonces, empecemos por la base, digo yo, ¿no? Tenemos a nuestra disposición herramientas, como por ejemplo el sueño nocturno. Pero bueno, hay cosas que son insospechadas para muchos seres humanos y cuando la descubren se sorprenden. Entonces, muchas personas ahora se sorprenden de todas las herramientas que tienen a disposición. Bueno, entonces yo creo que es el momento y siempre fue el momento, no es el único momento. Pero sí, hay que empezar a tirarse a la pileta y tomar esa decisión que a veces cuesta, ¿no? ¿Quieres decir algo? No, está bien. Sí. No, y también responsabilidad, que siempre digo responsabilidad igual a poder. Cuando tomamos responsabilidad de nuestras vidas y de lo que estamos creando, también tenemos el poder. Así que como que no tengamos más tanto miedo a la responsabilidad, porque a veces la palabra responsabilidad la gente la entiende como culpa, pero es igual a poder, Claro. responsabilidad a poder, ¿no? Bueno, Exactamente. bien, ha sido un placer para nosotros
tenerte en nuestro programa Alumbra. A todas las personas, disculpen, a todas las personas que... De salud. Ecuador, Venezuela, Australia, obvio. Australia, un montón de personas haciendo preguntas, pero a Luis Santa Lucía, Raquel Delgado, muchas personas. Les pedimos que miren tus videos, porque hay muchísimos videos, y es increíble como cuando uno... Yo estaba mirando un video, una conferencia de 2 horas ayer tuyas, porque estaba viajando en el auto con mis hijas desde Melbourne hasta Sydney. Me volvía. La estaba escuchando. No mirando. Y vos sabés que tomé conciencia de algunas cosas solamente por escucharte el video, estar escuchándote. Pero sé que los videos, muchas veces uno está, si uno está conectado con el corazón recibiendo, pasan cosas internas, de repente viene una emoción. Así que al permitirse sanar a través de tus videos y todo lo... En buena hora, que sean de utilidad, para eso están precisamente, ¿no? Es increíble como muchas personas te comentan, mira, yo escuchando este video se me fue este dolor de rodilla de hace años, o el cáncer, o lo que sea. Sí. Y es sorprendente, pero bueno, siguen dando vueltas. Ahora, este año fue un año sabático, fue una excusa para... Yo no había parado desde el 2009 con el tema de los seminarios y conferencias, pero bueno, me tomé todo este año aprovechando digamos, la circunstancia, pero ya ahora arrancamos ahora en abril, ya arrancamos con un seminario de formación, pretendemos hacerlo presencial, ya tenemos la plataforma online también y para que la gente se anote, así que dentro de poquito ya vamos a lanzar la campaña para los seminarios de formación en descodificación biológica, que son 10 días seguidos, y bueno, y el seminario también online para las personas que no puedan asistir en forma presencial. Justamente este año recién, nosotros queremos realmente pedir las disculpas a las personas bueno, que han demandado, ¿no? El hecho de no encontrarse con seminarios este año. Pero bueno, decidimos no hacerlo online, esperar un poquito, porque hacer un seminario online de 10 días, de 8 horas diarias, no es fácil en cuanto a la tecnología, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, y son muchas horas en la computadora. Por eso decidimos hacerlo presencial. De todas maneras, vamos a anexar una plataforma online a la presencial. Quiere decir que vamos a hacer un seminario en vivo y en directo presencial, y al mismo tiempo es como si las personas que están online estuvieran presentes en el seminario. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, vamos a hacer conferencias online también, algunas presentaciones, todo eso este año. Y también talleres informativos de 3 o 4 horas online. Digo para la gente que, bueno, que estaba preguntando cuándo comenzamos con nuestras actividades. Perfecto, perfecto. Y a invitar a las personas de acá a participar en esos talleres. Y una pregunta, ¿te vas a cortar el pelo otra vez? Te vimos En que todo con caso, el sabático... en todo caso, quizás me lo corten. Yo estoy en la misma, mira. No sé, ¿para qué me voy a cortar el pelo si no estoy en el... Pero bueno, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que tengo que cortármelo? No, está bien, yo me estoy dejando la barba, así que... Está ¿Me lo dejo así? todos los hombres se están dejando que el pelo, que la barba, ese año sabático se liberaron, así que te vemos con tu pelo largo, pero no, así creo que es el voto. Bueno, Muchas gracias, Daniel, muchas gracias con por... mucho placer. Y a todos pueden ir a la página de web también, vamos a poner los detalles también en este Facebook Live, y también a nuestra página de Awakening the Senses, Despierta los Sentidos también, porque hay muchos videos de diferentes personas ahí también, así que un placer. Con mucho placer, encantadísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Todo lo mejor. Gracias. Chao, chao.